Estamos aquí para recordar con veneración la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él está ante nosotros como el hombre de dolores, insultado, torturado, desfigurado, aplastado, finalmente muerto en una cruz con la muerte vil de un criminal. Sin embargo, al pie de la cruz nos estamos lamentándonos por un hombre cuya vida fue un fracaso, ya que para nosotros la cruz es signo de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Creemos que Él es Hijo del mismo Dios, resucitado de entre los muertos y vivo en medio de nosotros. Esta no es una mera historia acerca del pecado, ya que la pasión y muerte de Jesús continúa todavía hoy en la gente y en los pueblos que sufren, en los pobres, los hambrientos, en los drogadictos, en las víctimas de la guerra, en todos los que son crucificados de cualquier manera. Pero también creemos que Cristo resucitado hoy en cristianos que luchan contra el pecado y contra el mal, en los que llevan esperanza y alegría a sus hermanos y sus hermanas. Este es el modo como estamos unidos con nuestro Señor hoy, Viernes Santo. Hoy no se celebra la Santa Eucaristía, se celebra la Pasión del Señor, que consta de 3 partes. La primera parte es liturgia de la palabra. La segunda parte, adoración de la cruz, y la tercera parte, Sagrada Comunión. Preparémonos para vivir esta celebración con fe y con entrega a nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó para nosotros. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13 al 53 y 12. He aquí mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer
lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación. Verá sus descendientes, prolongará sus sueños y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con sus sufrimientos. Justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos, él intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Al Salmo 30 vamos a responder: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios
y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14, 16, 5, 7 y 9. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entregado en el cielo. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su profesión, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Aclamas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente, Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo, he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y yo no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de esos discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto,
salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera. En hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos,
sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo y se le acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. Y inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas y uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. Para que también ustedes crean, esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ocultó por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Señor, Gloria a ti, Señor Jesús.
Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Queridos hermanos y hermanas, seguimos con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Desde el domingo de Ramos, iniciamos este tiempo corto, la Semana Mayor, la Semana Santa, viviendo lo más importante de nuestra fe, viviendo la entrega de nuestro Señor Jesucristo, viviendo el amor incondicional que Dios nos tiene. Cristo no solamente nos habla del amor, sino Cristo nos enseña el verdadero amor. Él se entregó, Él sufrió, murió por nosotros. Hoy, Viernes Santo, como todos nosotros sabemos, es un Viernes Santo que no es como los demás Viernes Santo que hemos celebrado. Estamos celebrando este Viernes Santo con una situación que nos da temor, que nos da preocupación, que nos da sufrimiento. La cabeza está dando vueltas, pero es un Viernes Santo donde Cristo invita a nosotros a cargar nuestra pequeña cruz atrás de Él. El sufrimiento, queridos hermanos y hermanas, es parte de nuestra vida como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús. El sufrimiento es parte de nuestro crecimiento. Y cada vez que nosotros estamos sufriendo, muchas veces nosotros en el sufrimiento le reclamamos a Dios, estamos enojados con Dios, dejamos de hablarle a Dios, no confiamos en el Señor. El sufrimiento no es el último para nosotros, aquellos que creemos en el Señor. El sufrimiento es un paso importante en la madurez de nuestra fe. Y por eso, en la primera lectura que escuchamos, Isaías invita a nosotros a ver el Cordero sin mancha, a ver el siervo de Dios, el siervo que se agachó, el siervo que obedeció hasta el final a su Padre Dios. Jesús aceptó su sufrimiento. Jesús no acusó a nadie.
Jesús no se justificó, al contrario, pues se quedó calladito. En este momento de pandemia, en este momento de sufrimiento, ¿cómo tú estás tú personalmente? ¿Cómo está tu fe? No podemos reunirnos como comunidad todos juntos. Eso es un sufrimiento. No por eso nosotros tenemos que pensar que Dios nos da la espalda o Dios está castigando el mundo. Yo quiero que mi Padre me demuestre la fe que Él tiene en Dios. Mi Padre que me habla de Dios. Yo quiero ver a mi mami que me enseña a hacer el rosario. Ahora yo quiero ver su fe. A todos nosotros tenemos que demostrar ahora la fe que tenemos en Dios. Y tenemos un ejemplo de las mujeres y el discípulo amado Juan. Ellos no se escaparon, ellos se quedaron con Jesús, acompañando a Jesús en su agonía, en su sufrimiento. Es decir, que estar presentes cuando el otro está sufriendo, acompañando al otro en su sufrimiento. Juan no se burló de Jesús en la cruz, tampoco las mujeres. Ellos aportaron a Jesús su presencia en esta pandemia, en esta situación. ¿Cómo tú estás aportando o qué estás aportando a los demás? ¿Qué estás ofreciendo a los demás? Tu tiempo, tus consejos, o tú estás apoyando el otro con unas palabras, o nosotros nos burlamos de los demás como aquellos que el domingo de Ramos le gritaron a Jesús: Hosana, tú eres nuestro rey. Y hoy, gritando con voz potente, crucifíquenlo. Como nosotros, como estamos cuando el otro está sufriendo. Es fácil decir que eso no tengo nada que ver. Es fácil decir que yo no puedo hacer nada. Es fácil decir que no, yo he pasado por esta situación, tú tienes que luchar. Esta situación que no solamente un país que está viviendo esta situación, es todo el mundo. Eso nos hace ver que todos nosotros somos vulnerables. Todos nosotros somos frágiles. Todos nosotros somos pequeños. Es un momento para que le pidamos a Dios una fe firme en Él. Una fe para poder seguir confiando en la misericordia de Dios. Este Viernes Santo es una invitación para que nosotros abracemos la fe en Jesús resucitado. Hermanos, no estamos para celebrar el Viernes Santo con la cabeza agachada. No estamos para celebrar el Viernes Santo pues con una cara de tristeza, porque la vida de nosotros no es Viernes Santo. La vida de nosotros tiene alegría. Esta alegría es lo que tú y yo llamamos la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tu vida tiene una Pascua, tu vida tiene un momento de alegría. Y por eso, como creyentes,
estamos preparándonos espiritualmente para que el domingo con gozo celebremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este viernes es un viernes de sepultar el egoísmo, sepultar el rencor, sepultar la autosuficiencia, sepultar todas las raíces del mal, sepultar todo aquello que nos impide de ver el otro, todo aquello que frena nuestra relación con el Señor. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que hacer este ejercicio, sepultando este Viernes Santo. Es un Viernes Santo para que nosotros, cada uno de nosotros, haga un examen de conciencia. ¿Qué tengo que sepultar para poder resucitar con Jesús? ¿Qué tengo que dejar atrás para poder revestirme de la ropa de la resurrección? Y por eso pedimos al Señor para que nuestra fe sea una fe sólida, una fe firme en el Señor. Cristo no es un Cristo que está en la tumba. Cristo es un Cristo que está a la derecha de Dios Padre, como nosotros profesamos en el credo de la Iglesia. Y por eso, hermanos, ofrecemos a Dios con los demás este momento de sufrimiento, este momento donde nosotros no podemos celebrar lo más importante de nuestra fe, que es la Eucaristía, pero estamos en comunión porque Cristo está con nosotros y invita a nosotros a sufrir con Él, invita a nosotros a gozar la vida con Él. Y por eso pedimos al Señor para que derrame su bendición sobre nosotros. Y pedimos a Jesús también que tenga piedad y misericordia de nosotros, porque tú y yo somos pecadores. Porque tú y yo, como los discípulos, muchas veces huyendo, muchas veces negando lo que somos. O yo soy discípulo de Jesús cuando mi situación está bien. Yo soy otro cuando mi situación está mal. Que seamos como San Juan, un discípulo fiel, una discípula fiel, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y por eso, Señor, tú nos llamas como somos, con nuestras debilidades, con nuestras cualidades, pero tú no nos llamas porque tenemos méritos, tú nos llamas porque tú quieres transformarnos. Y por eso estamos en tus manos para que nos transforme y para que nos dé la oportunidad de resucitar contigo el domingo de Pascua, y que seamos también mensajeros de esta buena noticia, mensajeros de esperanza en este momento de pandemia, mensajeros de paz, mensajeros de alegría, para poder comunicar con los demás la victoria de Jesús sobre la muerte. Que Jesús, que está con nosotros, nos bendiga. Que Jesús, que está con nosotros, tenga piedad y misericordia de todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios, es el momento para que ofrezcamos al Señor nuestras oraciones por distintas cosas, realidades en nuestra vida, en nuestro mundo. Y juntos vamos a estar en comunión. Ustedes que nos están acompañando desde su casa, desde su trabajo, pidamos al Señor con fe, porque es nuestro Padre, es el Dios victorioso, este Dios que está con nosotros en esta situación en la cual estamos viviendo. Presentémosle a Dios nuestras oraciones. Por la Santa Iglesia, oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente con una vida pacífica y serena. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en quien Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que los escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos
para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporado a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en un amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no creen, los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él.
Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres y mujeres, para que deseándote te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres y mujeres se alegran al confesarte como único Dios, verdadero y Padre de todos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y las mujeres, y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación, oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por todos los que sufren la pandemia del COVID-19 y por los que ayudan a superar las consecuencias de la misma. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre misericordioso, dador de la vida y la salud, para que aleje de nosotros la enfermedad, dé fortaleza a los enfermos, eterno descanso a nuestros difuntos y a todos nos haga solidarios ante las dificultades. Dios misericordioso y eterno, que nos das a todos nosotros la esperanza de la vida eterna, concédenos salud en la enfermedad, caridad y solidaridad en todas nuestras relaciones, con todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, para que vivamos realmente nuestra vida cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Miren el albor de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el albor de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el albor de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. El verbo en ti clavado, muriendo nos rescató. De ti, Madero Santo, nos viene la redención. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Impere sobre el odio tu reino de caridad. Alcancen las naciones el gozo de la unidad. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Fiel es la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú es el reino, tú el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Venid
pecadores, Venid a la cruz, adorar la sangre de mi buen Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Cristo se hizo hombre para salvar a nosotros. Cristo es el pan que ha bajado del cielo para fortalecer a nosotros. Cristo es alimento para nosotros, que somos hombres y mujeres débiles, vulnerables. Cristo nos invita a nutrirnos con su pan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Pecadores, venid a la cruz, adorar la sangre de mi buen Jesús. adorar la sangre de mi buen Jesús. A los 8 días de su nacimiento, derramó su sangre en el santo templo. Derramó su sangre en el santo templo. Venid pecadores, venid a la cruz, adorar la sangre de mi buen Jesús, adorar la sangre de mi buen Jesús. Postrado en el huerto, haciendo oración, sudó mucha sangre, nuestro Redentor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la fe gloriosa, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo los hermanos de nosotros que no podían estar con nosotros físicamente en esta celebración. Hermanos de Tierra Nueva 1, Tierra Nueva 2, lo de Fuentes y el Condado. Te pedimos, Señor, para que derrame tu bendición sobre ellos y ellas, que a conmemoración la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición, llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, sea creciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y queremos agradecer a todos ustedes, principalmente la comunidad del condado que nos recibe pues en su templo, en su iglesia, en la casa común para celebrar Viernes Santo y para acompañar a Jesús en su sufrimiento y presentarle a Jesús también el sufrimiento de cada uno de nosotros, la realidad en la cual nosotros estamos en estos días. Gracias a la comunidad del condado por la preparación que ustedes han hecho para recibir a nosotros. Bendiciones para todos ustedes. Y gracias también a Álvaro con su equipo que está acompañando a nosotros también, transmitiendo a todos aquellos que no pudieron participar físicamente, pero espiritualmente en esa Santa Eucaristía. Y por eso aprovechando para decirles que a las 5 vamos a tener la oportunidad de ver la Santa Eucaristía por medio de YouTube. Es una forma para que estemos en comunión como parroquia, como iglesia, viviendo este día con mucha fe, porque la esperanza de nosotros no está en la tumba, la esperanza de nosotros está en Jesús, el vencedor, el que venció la muerte para siempre. Y que tengan todos y todas un bonito día.